Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Judaísmo, Kabbalah, psicología y filosofía. Es hora de llevar nuestro entendimiento a una espiritualidad madura, donde fe y conciencia se encuentran. Miketz y Hanukkah, de Yaván a Zion, por Jack Levy. ¿Alguna vez te has dejado deslumbrar por algo que parecía perfecto? Como la típica modelo de Instagram. La pareja ideal, risas, amigas, brindis, flores. Pero luego los ves en un café, cada uno pegado a su celular como si fueran completos desconocidos. O esos coches llenos de pantallas y gadgets que gritan «¡Mírame!», manejados por el mismo tipo que tronaba botellas de champán para esconder sus inseguridades. Nos encanta tragarnos el cuento. Amamos lo brillante, lo que promete más de lo que puede dar. Y lo chistoso es que no solo nos pasa afuera. Tú también lo haces, yo también lo hago. Subimos nuestras mejores fotos, mostramos la versión editada de nosotros mismos, mientras por dentro sabemos que muchas veces hay ruido, vacío y partes que no nos atrevemos o no queremos ni tocar. ¿A quién queremos engañar? ¿Es tan fácil caer en la trampa? Porque lo brillante siempre llama. Lo vemos, lo deseamos, lo queremos. ¿Quién no quiere ser el centro de atención, aunque sea por un segundo? Pero lo que deslumbra no siempre calienta. Y lo que parece sólido a veces es puro humo. Vivimos en una época que idolatra lo que se ve, lo que se mide, lo que se puede presumir. Likes, followers, lujos, dinero. Pero, ¿y lo que no se ve? Lo que está enterrado debajo de todo ese brillo. Nadie habla de eso. Y no es algo nuevo, para nada. Esta lucha entre lo externo y lo interno lleva siglos marcando civilizaciones, culturas, personas. Elegir entre lo que deslumbra y lo que ilumina de verdad es una batalla que todos peleamos. Tú, yo, todos. ¿Cuántas veces has elegido lo bonito, aunque por dentro supieras que no te llena? ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en una luz fría que no deja huella, que no toca nada real? Hoy vamos a hablar de esa pelea, porque esa lucha no solo define las decisiones que tomamos, también nos define a nosotros. ¿Qué es lo que decidimos mostrar? ¿Qué dejamos brillar y qué escondemos bajo capas de miedo y apariencias? Y sobre todo, ¿qué necesitamos para encontrar una luz que no solo brille, sino que nos transforme? Vamos a ello. La historia de Yosef en la Perashá de Miketz es como un thriller que no deja de girar. Lo encuentras en prisión, olvidado, traicionado por su propia sangre, y podrías pensar que ahí termina todo, pero no. Yosef no se queda en el suelo. Ese joven que fue vendido como un simple esclavo, el que perdió todo lo que tenía, termina convirtiéndose en el hombre más poderoso de Egipto, justo detrás del faraón. From zero to hero en un par de segundos. Todo cambia con un sueño. No el suyo, sino el del faraón. Un sueño que nadie puede interpretar. Ahí es cuando Yosef entra en escena, ya no como un esclavo más, sino como alguien que conecta las piezas que los demás no pueden ver. No solo descifra el sueño, sino que ofrece una estrategia para salvar a Egipto de la hambruna. Yosef no adivina. Él ve lo que nadie más ve. Toma señales que otros ignoran y las convierte en acción, transformando su dolor ahora en propósito. Pero esta historia no es solo sobre Yosef. Es sobre sueños que parecen imposibles, traiciones que te rompen,
y la redención que llega cuando decides levantarte de nuevo. Yosef no llegó al poder porque alguien le abrió las puertas, no, él las rompió. No con fuerza, sino con visión, con la capacidad de ver más allá de la tragedia, más allá de lo obvio, y usar lo que otros habrían dejado pasar para crear algo mucho, pero mucho más grande. Yaván, Grecia, es una palabra que a primera vista parece impecable. Piénsalo en hebreo. 3 letras, Yod, Vav y Nun final, que trazan líneas perfectas hacia abajo. Es estético, es simétrico, pero todo desciende. No hay conexión, no hay profundidad. Es la representación gráfica de lo superficial, algo que brilla, pero no eleva. Grecia, la cultura que Yaván encarna, vivía para lo que se ve. Cuerpos esculpidos, columnas que desafiaban el tiempo, obras de arte que buscaban capturar la forma perfecta. Pero en esa obsesión por lo externo, se olvidaron de lo interno. En su búsqueda de la belleza, los griegos perfeccionaron la luz que deslumbra, pero olvidaron la luz que calienta. Según la Kabbalah, este es el peligro de Hod, esplendor o belleza, y Netzach, eternidad. Un esplendor vacío, desequilibrado, sin propósito ni raíz. Y aquí es donde la halajá, la ley, nos da una lección inesperada. Cuando las circunstancias son extremas, se permite encender las velas de Hanukkah con un foco incandescente, pero no con una luz LED. ¿Por qué? Porque la luz incandescente, aunque menos eficiente, calienta, se siente, conecta. El LED, en cambio, brilla intensamente, pero es frío, distante, incapaz de tocar el alma. Yaván es esa luz LED, bonita para la vista, pero incapaz de transformar. Incluso lo vemos en el Talmud. En Masejet Megilá 8b nos plantea un dilema curioso. El único idioma permitido, además del hebreo, para escribir un Sefer Torah es el griego. ¿Por qué dar espacio a un idioma que representa lo superficial? La respuesta está en la naturaleza de Yaván, como Or Makif, una luz circundante. Grecia podía adornar lo sagrado desde afuera, pero nunca penetrar en su esencia. Era un marco decorativo, bonito a simple vista, pero vacío en el centro. Y ese es el verdadero desafío de Yaván. Seduce, con su perfección, con su simetría, con su luz que parece llenar todo. Pero basta mirar más de cerca para darse cuenta de que no calienta, que no transforma. Y seamos honestos, esta lucha no es solo histórica. Todos llevamos un poco de Yaván dentro, cada vez que elegimos lo que deslumbra sobre lo que importa. Cada vez que brillamos para los demás, pero no conectamos con lo que realmente somos. La diferencia entre Yaván y Tzion parece simple, una sola letra. Pero esa letra lo cambia todo. La tzadik no es un mero detalle gráfico, es el núcleo de lo que separa el brillo vacío de la profundidad real. La tzadik representa a Yesod, el fundamento, que conecta lo externo con lo interno, lo visible con lo esencial. En pocas palabras, la tzadik es lo que da raíz, sustancia, verdad. Es la declaración más directa, más esencial, menos apariencia. Sin la tzadik, todo lo que tienes es Yaván, líneas que caen, belleza que deslumbra, pero que carece de base.
Zion, en cambio, introduce juicio, tzedek, y no el juicio que aplasta o condena, sino el juicio que ordena, que da estructura. Porque para que algo tenga esencia, para que sea más que un adorno vacío, necesita raíz, necesita propósito. Sin eso, cualquier luz, por brillante que sea, no calienta ni transforma. La tzadik en Zion no solo cambia la palabra, le da vida. En la Kabbalah, Yesod es el fundamento donde las cosas encuentran su propósito. Es lo que transforma la apariencia en impacto. No se trata solo de brillar para ser visto, sino de iluminar porque tienes algo que aportar. Zion es la luz que nace del juicio, de un equilibrio entre lo que mostramos y lo que somos genuinamente. Piénsalo de esta manera. No basta con parecer fuerte, generoso, feliz. Eso es Yaván, la luz que solo sirve para adornar. Zion, con su tzadik, nos recuerda que todo lo que hacemos necesita fundamento. Necesita conectar lo externo con algo más grande, más real. Porque sin esa esencia, sin ese juicio que da estructura, cualquier apariencia se desmorona con el tiempo. La tzadik nos enseña que lo importante no es cuánto brillas, sino cuánto sostienes. ¿Qué queda cuando todo lo superficial desaparece? ¿Hay una raíz que sostenga tu luz? Zion nos desafía a vivir con propósito, a construir desde adentro, a dejar de depender de lo que otros ven y empezar a enfocarnos en lo que realmente somos. Porque lo que importa no es lo bonito, sino lo sólido que eres. En pocas palabras, Zion nos recuerda lo que dice la caja de Kleenex: más esencia, menos apariencia. Esto no es una metáfora vacía. Grecia, el corazón de Yaván, construyó un mundo que veneraba lo visible, sus templos, sus cuerpos, sus filosofías. Todo buscaba perfección externa. Pero esa luz, como un foco LED, aunque brillante, no calienta, no transforma. La Kabbalah nos dice que Yaván encarna Od sin Netzach, un esplendor, belleza pero desequilibrada. Es luz que existe por sí misma, sin propósito, sin dirección. Y aquí está el dilema. Yaván siempre parece suficiente. Su brillo externo seduce, pero ¿qué pasa cuando la luz se apaga? ¿Qué queda cuando el deslumbramiento se va? Todos en algún momento hemos caído en esa trampa. Y en ese contexto, entre la lucha de Zion. Zion también es una palabra que cautiva, pero hay una diferencia fundamental. Sus letras incluyen la tzadik, una curva que eleva, que introduce conexión. La tzadik es el justo, el puente entre lo terrenal y lo divino, como Yosef y sus sueños. Representa el equilibrio que Yaván no podía alcanzar. En Zion, la luz no solo brilla, calienta, no solo deslumbra, guía. Es una luz que no solo muestra el camino, sino que transforma todo lo que toca. Según la Kabbalah, Zion es Yesod, el fundamento. Conecta la belleza, Tiferet, con Malhut, la manifestación práctica. Zion nos invita a vivir de una manera diferente, con una luz que no está ahí para ser admirada, sino para servir. El viaje de Yosef, de Yaván a Zion. Yosef comienza su vida atrapado en Yaván. Rashi describe cómo se peinaba y arreglaba su cabello para verse atractivo. Era un joven atrapado en la superficialidad, un soñador cuya luz brillaba solo para él mismo.
Su túnica de colores era el símbolo de su privilegio, su conexión externa con un estatus que no había ganado. Pero esa luz era imposible de sostenerse. Sus hermanos lo vendieron, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo vacío. Yosef cayó, literalmente y metafóricamente. En Egipto, Yosef intentó reconstruirse, pero Rashi señala que volvió a sus viejos patrones, embelleciéndose en la casa de Potifar. Esa búsqueda de luz externa lo llevó nuevamente a la oscuridad, la prisión. Una vez más, Yosef se enfrentó a su caída, pero esta vez algo cambió. En prisión, Yosef comenzó a ver lo que antes no veía. Cuando notó los rostros caídos de los ministros del pan y del vino, preguntó: ¿por qué están tristes hoy? Fue un momento pequeño, pero crucial. Yosef dejó de mirar solo hacia sí mismo y empezó a conectar. Este fue el inicio de su transformación. Yosef comienza a captar señales, a interpretar más allá de lo visible. Pasó de ser Yaván a ser Zion. Su luz, que antes solo brillaba, ahora empezaba a calentar. Y cuando finalmente emergió como Tzfanat Paneach, gobernador de Egipto, Yosef ya era un hombre nuevo. Aunque llevaba un nombre egipcio y vivía en un entorno ajeno, nunca, pero nunca perdió sus raíces. Esto se ve en los nombres de sus hijos. Menashe: Dios me ha hecho olvidar mi sufrimiento y la casa de mi padre. Reflejaba su reconciliación con el pasado. Y Efraín: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Mostraba cómo había transformado su dolor en propósito. Yosef había integrado su luz externa con su profundidad interna. Por fin había encontrado el equilibrio de Zion. La historia de Hanukkah no es solo un milagro que celebramos, es un arquetipo de lucha, resistencia y redención. La luz, en su esencia más pura, simboliza la conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Es la chispa divina que habita en todo ser humano, la que nos diferencia de vivir solo en una superficie y nos permite trascender. Los griegos intentaron imponer una cultura de luz fría, una luz que deslumbra pero no conecta, que existiera para ser admirada, pero que careciera de profundidad y propósito. Querían una menorá vacía de alma, un símbolo hueco. Pero los Maccabim defendieron algo mucho más grande: la luz que da vida, la que guía en la oscuridad, la que transforma. El aceite de la menorá no es solo un recurso físico, es un ejemplo del esfuerzo humano por preservar lo puro, lo auténtico. Es la representación de esa parte esencial que todos tenemos, esa chispa que, aunque escondida bajo capas de caos, nunca se apaga. El aceite es la energía espiritual que alimenta nuestras acciones, que nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, lo que queda, aunque pequeño, puede encender algo eterno. La menorá, entonces, no es solo un objeto ritual, es un espejo de nuestra alma. Cada una de sus velas representa una dimensión de nuestra esencia, un nivel que debemos encender para alcanzar el equilibrio. Es el arquetipo de la conexión entre lo terrenal y lo divino, entre la fragilidad humana y la fuerza espiritual. Encender la menorá es una declaración de fe. No importa cuán pequeña sea la chispa, si tiene un propósito y sustancia, puede iluminar incluso las sombras más densas. Y esto no es solo un concepto místico. Lo vimos en el Holocausto y en tantas y tantas guerras. En tiempos de crisis donde, contra toda lógica, esa chispa permitió a las personas resistir, levantarse y transformar.
La luz de Hanukkah no se trata de cantidad, se trata de calidad. No se trata de cuánto brilla, sino de cómo transforma. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia luz. ¿Es un adorno que mostramos para ser vistos o es una llama que nace de nuestra esencia? Esa es la verdadera batalla de Hanukkah, la que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Y aquí es donde Hanukkah y Yosef se encuentran. Y esto no es casualidad. Ambos nos enseñan que no importa cuántas veces caigamos, lo que importa es lo que hacemos con esas caídas. Yosef repitió patrones, tropezó con sus sombras, pero al final integró las lecciones, conectando su luz externa con su esencia interna. Hanukkah nos recuerda que incluso la luz más pequeña puede transformar, siempre y cuando tenga fundamento, siempre y cuando esté arraigada en lo real. La menorá, la luz, el aceite, no son solo símbolos bonitos, son mapas para entender quiénes somos. Nos desafían a mirar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos viviendo desde lo superficial? ¿Desde la luz que otros quieren ver? ¿O estamos encendiendo algo auténtico? Zion, con su tzadik, nos invita a vivir como Yosef, al final de su viaje, conectados por dentro y por fuera, equilibrados entre lo que mostramos y lo que somos. El Malbim describe el tzadik de una manera increíble. Él dice, mientras que el mal no tiene raíces en la realidad, el justo, el tzadik, es el enfoque más concentrado de lo verdadero, de lo real. Su esencia no se desvanece porque está profundamente arraigada en lo real, en el ser. Lo que el tzadik es, lo que crea y lo que aporta al mundo, nunca puede morir. En otras palabras, el tzadik, el justo, vive en lo eterno porque su luz no es superficial, su luz transforma. Esto es precisamente lo que vemos en Yosef. Su historia no es solo la de un soñador que se convierte en líder, es la de un hombre que aprende a conectar su luz externa con su raíz interna sólida. Yosef se convierte en un tzadik porque deja de enfocarse en lo que le falta o en lo que lo traicionó y comienza a ver lo bueno en lo que lo rodea. Desde el rostro caído de los ministros en prisión hasta el propósito divino detrás de los sueños del faraón. Yosef elige enfocar su mirada en las señales de redención que otros no podían ver. Y aquí es donde entra nuestra propia historia. ¿Cuántas veces hemos caído en la tentación de ver solo lo negativo? Tal vez hemos admirado a alguien, un maestro, un amigo, un líder espiritual, solo para descubrir que también tiene fallas humanas. ¿Cuántas veces hemos desacreditado todo lo que alguien nos enseñó solo porque nos decepcionó? Lo fácil es descartar, lo difícil es aprender. Recuerdo una ocasión en la que admiraba profundamente a una persona que con el tiempo cayó de mis ojos. Me dolió tanto que me perdí en mi decepción. En lugar de reconocer sus méritos, decidí rechazar todo lo que representaba. Pero con el tiempo entendí que el que estaba equivocado era yo. El justo, el tzadik, no se enfoca en lo que le falta. Se enfoca en lo que está ahí, en lo bueno, en lo que puede construir. Esto también lo vemos con Yosef. Cuando su vida parecía un desastre, en el pozo frente a sus hermanos, en la caravana de los ismaelitas, no se aferró a lo negativo. En prisión, pudo haber maldecido a sus hermanos, al sistema, a Dios, pero no lo hizo. En cambio, interpretó los sueños de los ministros, conectó su sufrimiento y cuando finalmente llegó a la cima de Egipto, no perdió su esencia. Nombró a sus hijos con significado profundo, declarando que incluso en la tierra de su aflicción
podía tener éxito. Hanukkah nos enseña que no se trata de cantidad, ruido o tamaño. Los macabeos no se enfocaron en lo que no tenían. No dejaron que las ruinas del Beit HaMikdash definieran su destino. Dieron un pequeño frasco de aceite, bueno suficiente para un día, y en lugar de lamentar la escasez y ver la tragedia, eligieron encenderlo. Ese acto, ese bendito acto tan silencioso, cambió la historia. Porque la luz verdadera no necesita gritar para transformar. Esa es la fuerza del tzadik. Reconocer que aunque la oscuridad sea ruidosa, siempre, pero siempre hay una chispa capaz de iluminar. O como lo dice Facundo Cabral, una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que construyen la vida. Así es la luz del justo. Así es Hanukkah. Los actos pequeños, los gestos simples, las chispas humildes que no buscan protagonismo, son las que realmente sostienen al mundo. Mientras las bombas se desvanecen con el eco de su explosión, las caricias permanecen, construyendo raíces profundas que ningún estruendo bomba puede destruir. El viaje de Yaván Acción no es solo un cambio de dirección, es un acto de transformación. Es tomar lo que deslumbra y añadirle sustancia, propósito. Es darle a la belleza superficial un fundamento que la sostenga. Añadir la tzadik a Yaván no es fácil, requiere juicio, equilibrio y profundidad. Quiere dejar de buscar el brillo y empezar a construir luz que transforme. Este Hanukkah, al encender cada vela, recuerda que tu luz no necesita ser ruidosa para ser poderosa. Tus actos, por pequeños que parezcan, tienen el poder de transformar. Una caricia construye más que cualquier explosión. Y cada vela que enciendes es una declaración. Aún en la oscuridad más profunda, siempre hay algo que puede brillar. Como el aceite de la menorá, como la chispa de tu alma, como opción en medio de Yaván, es ahí, al añadir la tzadik, donde encuentras el equilibrio, donde la belleza externa se convierte en una luz interna que conecta lo terrenal con lo divino, lo superficial con lo eterno, lo pasajero con lo trascendente. Ahí es donde la luz deja de ser un adorno y se convierte en un faro de vida. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.